Estamos a literalmente una semana del lanzamiento del capítulo 5 de Poppy Playtime y finalmente tenemos un nuevo tráiler gameplay final para analizar. Por supuesto que como siempre está lleno de muchos detalles, curiosidades y cosas que seguramente no notaste después de haber visto el lanzamiento que nos tuvo preparado Mob Entertainment solo hace unos minutos. Y es por eso que el día de hoy he decidido traerte el análisis más completo al más reciente tráiler que creemos será el último capítulo de Poppy Playtime. Estos videos suelen tomar más tiempo del que uno piensa, así que antes de comenzar te sugiero que te suscribas, actives la campanita y dejes un comentario bonito abajo para apoyar. Buenos días, tardes o noches, y sin más dilación, empecemos de una vez. Por supuesto que no podemos comenzar este video sin antes mencionar que todo esto es a raíz del contador que vimos anteriormente que Mob Entertainment dejó a nuestra disposición hace una semana como preparación para el tráiler. Podemos ver las garras traseras del experimento 1006, caminando con tranquilidad mientras azota un pequeño peluche de Huggy al suelo, el cual atraviesa con facilidad tras caminar por encima de él, dejándole una marca en el pecho que expone su carne. Esto simbolizando que, por supuesto, ya hemos atravesado el primer capítulo de esta historia y que es momento de seguir adelante con la misma trama. Lo escuchamos decir: Poppy, regresa. Conectando sus diálogos con el tráiler anterior a este, titulado como Welcome Home, donde veíamos a Poppy huir del experimento 1006 tras el final del capítulo 4. En la escena siguiente podemos ver gran parte del cuerpo del prototipo y su colosal tamaño, mientras abajo apreciamos dos detalles importantes, el primero siendo un juguete de Mommy Longlegs destrozado, representando por supuesto que ya hemos atravesado el segundo capítulo como segunda etapa de esta historia, y también se puede ver al fondo una cajita de cristal muy similar a la del primer capítulo, de la que ya hablaremos más adelante. 1006 ahora dice con sus diferentes voces: No tengas miedo, puedo arreglarte. La escena cambia una vez más y vemos ahora un peluche de Catnap tirado en el suelo que acaba de ser desvivido por la reciente gota de sangre que vemos que brota de él, simbolizando también al capítulo 3 y cómo esa etapa ya terminó, mientras en el fondo apreciamos al experimento 1006 caminar hacia aquella cajita diciendo: No más juegos, no más mentiras. Finalmente podemos ver una pieza del sombrero de una pequeña figura de Dewey, simbolizando el final del capítulo 4, mientras dice: Tengamos miedo juntos, Poppy, tú y yo. demostrando la profunda conexión que hay entre el prototipo y Poppy. Además de eso, vemos que se acerca lentamente hacia la cajita y pone sobre ella su gigantesca mano de metal. Ahora el tráiler cambia de escena y podemos apreciar un pasillo largo dentro de los laboratorios, lleno de contenedores, cajas y barriles seguramente repletos de sustancias que utilizaban para experimentar. En las paredes del pasillo apreciamos la decoración de los diferentes felinos creados por Playtime Co., así como el mismo tipo de puerta visto al final del capítulo 4 de Poppy Playtime, desde donde estaba escondido Huggy. La escena cambia y ahora podemos ver a Player caminando por un área nunca antes vista, lo que parece ser una atracción dentro de un gran silo en el complejo de los laboratorios, que lleva directamente hacia el área submarina que vemos en uno de los VHS pasados. Acá se aprecian varios detalles importantes, como un gran póster gigante de Lily Lovebraids, la antagonista principal después del prototipo, un póster enorme de quien parece ser Dog Day y más de esa extraña mucosidad que hemos visto a lo largo de los diferentes trailers. Después de eso, el tráiler cambia hacia una de las escenas más intrigantes que veremos en este capítulo. Una criatura enorme y aparentemente amistosa con una forma extraña, pareciendo ser una especie de Frankenstein creado a partir de diferentes piezas de tela con una apariencia algo similar a la de Foxy de Five Nights at Freddy's. Vemos que además tiene un pequeño medallón del Hugo Alberto y este nos dice: eres de quien todos hablan, haciendo referencia a que somos Player, obviamente. Esta es exactamente la misma criatura que habíamos apreciado en una de las pistas del RG de Poppy Playtime, y en el fondo podemos apreciar que estamos en un gran complejo repleto de lo que yo creo son televisores, o quizás contenedores parecidos a los de una morgue. Bastante oscuro a decir verdad. La escena cambia una vez más y vemos una gran parte del complejo de este capítulo, con grandes zonas destrozadas de lo que yo creo puede que sea seguramente una especie de atracción submarina o algo por el estilo. Luego de eso vemos una escena en la que
Player está manipulando una maquinaria utilizando sus manos del Grab Pack para activar lo que parece ser un líquido extraño. Pero si prestamos atención, vemos que tiene consigo dos cosas nuevas, además de una nueva mano que seguramente es la mano amarilla que vimos en uno de los trailers anteriores. También vemos que tiene consigo añadido lo que parece ser ese dispositivo de estrella que lleva consigo en la otra mano del Grab Pack. Desconocemos exactamente para qué sirve, pero vemos que en la pantalla se indica que él mismo está contento, ya que su carita cambiará de vez en cuando durante el gameplay. De fondo escuchamos que el monstruo que encontramos anteriormente dice: "No eres el primero que intenta detener al prototipo". Luego de eso vemos que Player está caminando por un área completamente oscura, mientras sigue un trazo morado que seguramente proviene de parte de Lily Lovebraids, mientras esta misma de fondo le dice: "Puedo verte", haciendo que Player se voltee hacia atrás y podamos verla a ella parada en la oscuridad moviendo sus coletas. Después de eso la escena cambia y vemos las garras del prototipo caminando en medio de una oleada de humo, tratando de localizar a Player, quien creemos está escondido tratando de no ser visto por 1006. La escena cambia una vez más y vemos lo que les mencioné anteriormente de la atracción submarina, pudiendo apreciar lo que yo creo puede que sean pulpos o calamares como figuritas en medio del mar. Esto como decoración y preludio a la revelación de Lily Lovebraids. Y es que justo después de eso la vemos a ella en toda su gloria y su diseño. Vemos que es una especie de muñeca ventrílocua con un vestido negro, una estrella y una camisa y cabellos de color morado. Sus partes segmentadas dando la apariencia de ser una muñeca de madera, además de la obvia presencia o más bien ausencia de nariz, la hacen parecer más bien una muñeca muy diferente a como la mayoría se le imaginó. Vemos que está conversando con una cabeza de Candy Cat, haciendo una especie de juego de té, mientras en la misma mesa observamos juguetes de una criatura que parece ser una oruga y quien claramente es nada más y nada menos que el MVP Baby Longlegs, el hijo de Mommy Longlegs. Vemos que Player se acerca lentamente hacia una especie de máquina extraña que está ubicada en un pasillo, y por su apariencia inicial y lo que aparentemente hace, me da a entender que es una especie de máquina de realidad virtual. Una vez Player se mete dentro, empieza a experimentar una visión donde puede ver claramente a un especialista de Project Playtime con un traje amarillo, siendo esta la primera instancia, además de los cadáveres del capítulo 4, donde vemos un modelo de un humano dentro de Poppy Playtime. En la escena vemos que el especialista está transportando a alguien en una camilla, lo que yo creo puede que sea el recuerdo de algún experimento, como Catnap, quien fue transportado de igual forma tras ser sedado. Después de esto escuchamos que el mismo monstruo del principio dice: "Esta es nuestra oportunidad", mientras vemos que estamos despertando en una camilla de urgencias, a punto de ser experimentado. Al lado de nosotros vemos a un Wrongside Optimal, siendo este una versión retorcida de Crafticorn, seguramente experimentada por el prototipo. La escena cambia y vemos a Player huyendo por estos pasillos estrechos, rodeado de estas extrañas protuberancias que ven acá, que si no estoy equivocado, pueden provenir de esta misma criatura que vemos acá. Una especie de ser viviente raro con formas y ramificaciones que seguramente esté muy ligado al prototipo. En la siguiente escena vemos a Poppy y Kissy atrapadas en una cárcel, alegrándose de que estemos con vida, y vemos que Poppy no la pasó para nada bien, ya que parte del vestido que carga y su rostro presentan daños severos provocados probablemente por Lily Lovebraids. En la escena siguiente, Player enciende la luz dentro de un área oscura y otro de los monstruos escapa aterrorizado de él, siendo un indicativo de que quizás la luz puede que sea su debilidad. En la escena siguiente estamos siendo atrapados por los cabellos de Lily Lovebraids, quien nos deja caer de una gran altura burlándose de nosotros, diciendo: "Alguien tiene una atadura". Las escenas cambian rápidamente y vemos trozos de gameplay, pudiendo ver cómo Player se desplaza con las manos del Grab Pack en distintas áreas destrozadas del complejo. En una vemos cómo literalmente hace parkour, saltando en diferentes áreas, mientras Lily empieza a contar hacia atrás. Lo primero que vemos tras cruzarnos eso es a Huggy parado en un pasillo, tratando de localizarnos, lo que nos quiere decir que quizás estará acechándonos en gran parte del capítulo buscando cómo comernos. Si nos damos cuenta, nosotros poseemos una nueva mano del Grab Pack, siendo este un reemplazo a la mano verde que perdimos tras ser incinerada junto con Catnap en el capítulo 3. En otra escena vemos que Player activa un pequeño camión de helados que permite romper una puerta. Luego, otra escena donde uno de estos experimentos ataca brutalmente a Player. La escena cambia una vez más y observamos a Player extender las manos del Grab Pack para así activar algo, mientras Lily nos está persiguiendo dentro de su propia casa, siendo quizás esta su secuencia final. En otra escena vemos cómo Player está metido en unos conductos que aplastan diferentes objetos, por lo que tiene que pasar con mucho cuidado para evitar morir aplastado. La
escena vuelve a cambiar rápidamente, ya que ahora vemos a Hagi totalmente herido y en mal estado persiguiéndonos a través de una ventilación. Y luego de que Lily termine de hacer su cuenta hacia atrás, la vemos a ella muy de cerca, feliz y celebrando tras encontrarnos, solo para ver después a Hagi literalmente a pocos centímetros de nosotros a punto de comernos. Vemos varias detonaciones en un pasillo y tras eso la garra del experimento 1006 atravesando un muro y luego el techo tratando de atrapar a Player. El tráiler finaliza mostrando el experimento 1006 rasgando un cristal donde hay una cabeza de Poppy. Luego de atravesar este cristal vemos parte de su reflejo en los restos del mismo, teniendo en su reflejo una figura bastante tétrica que aunque no se puede ver del todo, podemos apreciar que sí que tiene un solo ojo, y esto podría concordar con el diseño que hablamos la vez pasada. El tráiler finaliza mostrando el nombre del título del capítulo, siendo este Broken Things, y la fecha de salida del mismo. Sin dudas es probablemente uno de los trailers más reveladores e impactantes de todo Poppy Playtime, pero quiero saber qué opinas tú abajo en los comentarios tras este análisis. Antes de despedirme y dejarlos formulando teorías, quiero mandar un saludo a todos los miembros del canal que se han unido recientemente. Un saludito para Ibidomi, Calypso Senpai y The Mr. Técnico, quienes se unieron recientemente a las membresías del canal gracias a los videos que hemos estado subiendo. Y por supuesto, ¿cómo podía olvidarme de Jubil 1412, quien ha sido miembro los últimos 5 meses? Tanto tiempo apoyando este canal merece una mención mucho más importante. Les agradezco de corazón a todos ustedes todo el apoyo que hacen a este proyecto, ya que hacer videos de este estilo en tan pocas horas es un desgaste físico y mental muy tremendo, y el que me estén apoyando de esta manera hace que valga la pena. De verdad, las noches que paso sin dormir valen la pena gracias a su apoyo. Sin más que decir, nos vemos la semana próxima con más sobre este capítulo y hasta pronto.